Hola, sexigenarias y sexigenarios. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy queremos dedicar este episodio a hablar de crímenes, de los crímenes de nuestra vida. Y queremos hacerlo además desde una perspectiva muy original. Las mujeres han sido siempre y casi siempre víctimas de la historia del crimen. Pero no todas. Nuestra invitada de hoy ha puesto el foco en un ángulo muy diferente: las mujeres como perpetradoras de crímenes. Ella es Victoria Pascual Cortés, criminóloga y autora del libro Asesinas: ¿por qué matan las mujeres? Victoria es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y en Criminología por la Universidad Europea. Además, posee un posgrado en Coaching y un máster en Intervención Criminológica y Victimología por la Universidad Miguel Hernández de Elche. ¿Qué tal, Victoria? ¿Qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias por estar aquí. De verdad. Es cierto que en el mundo del crimen, pero sobre todo de la literatura, de las series, de las películas y tal, casi siempre las mujeres son las víctimas, ¿no? Sí, bueno, representa una realidad, porque los datos nos dicen que la víctima por excelencia es la mujer, con lo cual pues no se van. Sin embargo, muy poca gente ha tratado el tema de asesinas. Sí, como parece que nosotras somos más tranquilas a la hora de... En cualquier caso debemos de tener otro tipo de funciones, ¿no? O de formas de matar. Sin duda es muy diferente, y es cierto que prácticamente no se ha estudiado la posibilidad de que nosotras cometamos crímenes, y mucho menos crímenes violentos, asesinatos, agresiones con lesiones graves o incluso agresiones sexuales, y eso está poco estudiado. ¿Y hay una manera más femenina de matar o alguna diferencia? Sí, hay grandes diferencias entre la forma de matar que tienen los hombres y la forma de matar que tenemos las mujeres, y esto es debido pues a muchos factores que también son distintos a la hora de desarrollar nuestras propias vidas. Es cierto que nuestros crímenes son mucho menos sádicos, son mucho menos macabros. También encontramos diferencias en el modus operandi, en cómo realizamos esos crímenes, y también en las víctimas, qué víctimas elegimos. También hay diferencia en las armas que utilizamos a la hora de matar, y sobre todo y por encima de todo lo demás, en la motivación. ¿Y cómo sería, atendiendo a esa diferencia en modus operandi, en los medios utilizados, la motivación, el crimen femenino tipo? Pues el crimen femenino tipo yo lo describiría el de una mujer joven, pero ya adentrándose en la mediana edad. Una mujer con muchas responsabilidades a su cargo, sobre todo de cuidado de personas dependientes, bien personas mayores, como pueden ser los padres, familiares enfermos, por supuesto hijos, con poco entorno fuera de su espacio privado, es decir, con poca participación en el espacio público. Una persona que planifica ese crimen y que toma un arma o una forma de realizar el crimen poco violenta, ¿no? Probablemente pues a través del envenenamiento o incluso a través de la asfixia. Para mí ese sería el crimen femenino tipo. Dime una cosa, ¿en el juicio o en los niños se las trata mejor que a un hombre asesino o son igual de implacables los jueces? Pues la cuestión es que, aunque podemos pensar que son más blandos con nosotras, de hecho, uno de los mitos que hay sobre la mujer es ese, que somos pues personas normalmente más débiles, más sensibles, y que por lo tanto se nos juzga, ¿no? Por decirlo de alguna forma, más levemente. Nos encontramos en realidad ante dos casos muy extremos a la hora de juzgar a las mujeres. Por un lado, sí podemos ver esa forma de juzgar distinta o quizá pues más leve, sobre todo si nos vamos a tiempos anteriores en los que el juicio en realidad tenía más que ver con la moral que con lo jurídico, que con lo penal, quiero decir. Se nos juzgaba pues por haber salido del rol de género, de esa expectativa que se tiene todavía hoy, pero que sobre todo se tenía anteriormente sobre nosotras. Y por otro lado, tenemos un doble rasero, un doble juicio, tenemos un juicio paralelo, por decirlo de alguna forma. Debido precisamente a que nos hemos salido de ese rol de género, hay ocasiones en las que tenemos
un juicio más duro, en el que se juzgan más cosas que no son las puramente relacionadas con el suceso delictivo, como por ejemplo pues en el caso de la Guardia Urbana que tenemos ahora tan cercano. No solo se está juzgando el acto delictivo, esa inducción al asesinato, sino que se está juzgando cómo era su vida sexual, cómo era su vida de mujer independiente, autónoma, etcétera. Pero se juzga también dentro del juicio, ¿no? No solo ese juicio paralelo en la sociedad, sino que eso pesa también, con lo cual, pues, el juicio puede ser, o el juzgar puede ser más duro para una mujer. Ha habido a lo largo de nuestra vida un montón de casos de mujeres asesinas que han sido muy famosas en España. Por ejemplo, estoy acordándome de la Dulceneus, de las hermanas que instigaron el crimen de Puerto Urraco, que ahí es que descubrimos de repente esa España profunda que a la mayor parte de nosotros nos era muy desconocida. ¿Cómo recuerdas tú esos casos de mujeres asesinas? Y si quieres podemos recordar un poco cómo eran, para poner un poco en situación. Pues mira, hablabas en principio del caso de la Dulceneus, ahí nos encontramos, bueno, ahí yo recuerdo, no tengo porque era pequeña, pero es un caso que se ha estudiado mucho y sobre todo precisamente porque fue una mujer. Y además porque fue un caso que sacó a la luz pues la posibilidad de que una mujer de alto standing, de una mujer de clase alta, pudiera hablar y pudiera referir haber tenido problemas de violencia de género. Era una época en la que de violencia de género se hablaba poco, pero mucho menos entre personas de la alta sociedad. Porque además a día de hoy sigue siendo un mito pensar que eres víctima de violencia de género, víctima de violencia contra la mujer en el entorno de pareja, solo pueden ser personas con pocos recursos, con poco nivel educativo, y Neus era todo lo contrario. Neus era una mujer que tenía una educación superior, que tenía, pues no solo había sido educada en un colegio privado por sus tíos, porque parece ser que se quedó huérfana temprano, sino que además vivía pues en un entorno en el que el dinero pues no era ningún problema, ni mucho menos, ¿no? ¿Qué ocurre con la Dulceneus? Pues hablamos también de un caso de inducción al delito, en este caso más grave que el caso del que hablábamos antes, porque a quien induce a cometer el delito es a una de sus hijas, ¿no? Involucra a toda la familia para asesinar a su marido, padre de sus 6 hijos que están involucrados en este acto criminal, porque durante meses pues va introduciendo la posibilidad de que esto ocurra, va poniendo en contra del padre, que por lo que sabemos pues era un padre muy estricto, era un padre maltratador, era un padre que les obligaba a trabajar desde edades tan tempranas como los 8 o los 9 años, que aunque era una familia muy desahogada económicamente, pues no les daba la oportunidad de compartir y de disfrutar de ese patrimonio, no les dejaba estudiar, de hecho una de las hijas, creo que a la mayor, la saca de la universidad. En fin, era una familia que evidentemente estaba viviendo un maltrato, o así, por lo menos es como nos ha llegado a nuestros días, pero claro, llega un momento en el que ocurre algo pues que llama muchísimo la atención. Lo primero, que es una mujer. Lo segundo, que es una mujer que involucra a sus hijos, que es lo que se espera de una mujer socialmente, no solo es que se deba a su marido, que se deba a su familia, sino que por supuesto proteja a los menores y no que los involucre en un crimen hasta el punto de que creo que se llama Marisol, Sí. la hija de 14 años, la que finalmente, y supuestamente, porque luego, bueno, pues hay confesiones contradictorias, etcétera, la que empuña el arma, ¿no? Es la que comete realmente el crimen en primera Y persona. socialmente no fue muy castigado en cierta manera porque vimos, a pesar de toda la manipulación y de todo esto que tú estás contando, que es terrible, pero contaba con un cierto respaldo popular por haber hecho frente a un maltratador y porque, claro, efectivamente tenía una pinta como de, o sea, bueno, que es que tuvieras podido hacer amiga de... Sí, Sí, es una mujer muy calmada, tiene pues una relación interpersonal con los demás, pues con una voz muy suave. sí. Es una persona pues que no levanta no solo la voz, sino que no sale de una conversación serena, una mujer muy serena. Entonces, pues
Sí es cierto que popularmente, socialmente recibe mucho apoyo, porque creo que en España en ese momento nos encontramos en una sociedad que está despertando contra la violencia de género y muchas mujeres se ven representadas en su situación. Por supuesto, ahí ya entramos, ¿no?, en comprender, no justificar, en medir. En juicios paralelos de la sociedad, ¿no? Sí, en medir también pues esa proporción que se pide en la defensa, porque vaya por delante que la mujer, o sea, el asesinato más producido por la mujer, que es que no es asesinato, sino que la muerte violenta más producida por la mujer es en defensa propia, que claro, no es considerada como asesinato porque, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Pero bueno, dentro incluso de la defensa propia, pues hay matices, ¿no? Entonces, legalmente tiene que De ser todas formas, proporcional. ¿no ves que es que hay un montón de casos, como por ejemplo las de Porturraco, que la mujer es muy instigadora, más que asesina, a lo mejor es más instigadora? Hablan de que las hermanas estas que se llevan un porrón de años, o sea, no eran dos niñas y además eran, no sé si una tenía 70 y la otra 50 o algo así, que fueron las que instigaron a los hermanos al asesinato, o eso cuenta, ¿no? Parece que la figura de la mujer es más de instigadora que de asesina, ¿no? Sí, conocemos, a ver, es más difícil conocer que salga a la luz una figura de instigación, con lo cual ahí tenemos pocos datos. ¿Somos más perversas? No diría yo tal. No diría yo tal. Creo que nosotras matamos según las oportunidades y el entorno social, familiar que tenemos. Se suele decir que las mujeres somos, pues, en ese sentido, ¿no?, en el sentido criminal, pues que somos más frías porque somos más planificadoras. La cuestión es que efectivamente somos más planificadoras y eso requiere de un autocontrol, requiere también de una separación emocional, etcétera, pero es que no tenemos ni hemos tenido ni la misma educación, que eso es importantísimo y muy importante también para el crimen, la misma oportunidad. ¿De a qué me refiero con oportunidad? Tenemos, por ejemplo, a los hombres a los que se les ha educado de una forma agresiva, violenta en cierto modo, ¿no? Porque si tú tienes que salir de tu hogar, que es tu zona de confort, de tu lugar de protección, es el que tiene que salir del hogar para, en una sociedad hostil que lucha por los mismos recursos, y esto parece que estoy hablando de los neandertales, pero es que salir a buscar un puesto de trabajo para poder pagar la casa y el agua corriente, tienes que salir a un lugar hostil, competitivo, en el que tienes que mostrarte mejor que los demás, en el que no tienes que tener reparos para conseguir, pues, unos recursos que son finitos, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos distintas oportunidades. ¿Por qué? Porque si yo salgo fuera de casa, por ejemplo, la oportunidad que tengo de delinquir ya es mucho mayor. O sea, tengo muchísimos espacios, tengo la calle, tengo el medio de transporte, tengo mi lugar de trabajo, tengo el lugar de ocio en el que estoy después de mi lugar de trabajo, etcétera. Por otro lado, importante esa educación en la que se te pide que seas violento y agresivo. No me refiero a que se te pida que vayas dando bofetadas, pero sí que tengas esa competitividad, ese liderazgo y esa agresividad. A la mujer todo lo contrario. Estamos ante una persona que está siempre en el espacio, o casi siempre en el espacio privado, mayoritariamente, en el que además se le educa para no competir, sino para dar, para cuidar. Y además tiene la oportunidad ¿de qué? De alimentar, de medicar, de educar. ¿Qué ocurre? Que si yo quiero asesinar, ¿a quién tengo? Ya no tengo a todas esas personas que están en el trabajo, en el ocio, en el transporte. Tengo a mis hijos, tengo a mis padres, tengo a mi entorno súper cercano. A mi marido. A mi marido, efectivamente. Armas. Históricamente no hemos tenido acceso a armas. Nadie nos enseñó a usar una daga cuando se usaban dagas, o una espada, o un arma de fuego. No solo no se nos enseñaba, sino que además no teníamos acceso, porque no se nos dejaba coger un arma. Pero sí se me deja dar de comer y tener medicación,
con lo cual, ¿qué oportunidad tengo? Del veneno. Veneno. Tengo oportunidad de productos de limpieza y además nadie va a esperar que yo, que soy una mujer y que voy a cuidar, pues envenene a alguien en la sopa. Entonces, más que perversión, porque es cómo puedo yo, que tengo una intención criminal, Oportunidad. matar. El veneno, si lo he hecho en una sola dosis, lo más normal es que me pillen, con lo cual tengo que planificar. Además, tengo que planificarlo mucho porque antes, en muchas sociedades, las mujeres eran juzgadas mucho más cruelmente, precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque se había salido de su rol de cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, ha habido épocas en las que las mujeres criminales eran consideradas mujeres sobrenaturales, o sea, personas que estaban poseídas por el demonio. Eso es, sí. Eso es. Entonces, hasta ese punto es tan chocante para nuestras sociedades, incluso ahora, que una mujer cometa un crimen violento, que vamos pues a buscar explicaciones que no buscamos en un crimen violento de los Y a hombres. veces, quizá por lo que estás diciendo, a veces juzgamos socialmente a esa mujer de forma injusta, porque estoy pensando, por ejemplo, en el caso Vaninko, que la masacramos socialmente y luego resultó que no había sido ella, ¿no? Del caso Barenkov ya me acuerdo muy bien, tenía yo ya 10, 11 años y es que como me ha interesado mucho el tema, bueno, era un poco más mayor. De hecho, era bastante más mayor. El caso es que ahí se estaba juzgando varias cosas. Primero, la relación sentimental de dos mujeres, que en España era un tema que todavía no estaba pues ni Bien vistos. eso es, aparte de que no estaba conocido. Sí, había ya empezado a surgir un movimiento de hombres, ¿no?, que mantenían relaciones homosexuales, se veía, pero las mujeres no. Y una vez más, ese juicio fue doble para Rocío Vaninkoff, no para Rocío Vaninkoff, sino para Dolores Vázquez, ¿no?, que es la mujer que terminó en la cárcel durante 17 meses, acusada de haber asesinado a la hija de su expareja sentimental, y lo más preocupante de todo es que solo fue acusada con indicios. Y si... Fue condenada, que es peor. Porque, Claro, o sea, perdón, condenada, he dicho acusada, eso es, acusada y condenada con indicios, porque en criminalística, la parte que se encarga del estudio científico en una investigación criminal, bueno, y en los sistemas jurídicos, o sea, cuando recogemos, por ejemplo, un pelo en una prueba, en una escena del crimen, ese pelo es un indicio. Por sí solo no sirve para nada, en principio. Pasa por un laboratorio que lo convierte en evidencia. ¿Esto qué significa? Que ya sabemos que es un pelo. Sabemos además que es un pelo de señor. Y sabemos además que el ADN de ese pelo es este. Se ha convertido en evidencia. Pero tampoco sirve, entre comillas, para nada hasta que no se admite como prueba, es decir, hasta que un operador jurídico no dice: confirmo que es válido, confirmo que se ha hecho bien la recogida, que se ha hecho bien el transporte, que se ha hecho bien la prueba científica y que efectivamente puedo usarlo y se debe usar en este juicio. Esta diferencia es importante porque hablábamos de indicios. Entonces, esa condena, evidentemente, cuando se pudo recurrir, pues finalizó con una sentencia favorable para pues es que Dolores Vázquez. en realidad lo que pasó en ese caso es que el verdadero asesino había cometido otro delito y su ADN, que sí que le podía ligar directamente con él en ese segundo delito, le vinculó con el primero. O sea, Claro. Si no llega para ese señor llega a no delinquir, la pobrecilla señora esta se pasa su vida en la cárcel. Había sido ya exonerada, sí, porque recurrió, si no recuerdo mal, y ante una condena, sí, fue liberada 17 meses después. No murió Sonia Caravantes hasta 4 años después de Rocío Vaninkoff. O sea, que ya lleva ya en la cárcel. Pues fíjate, esto le venía yo mal en mi... Pero a lo mejor me estoy equivocando yo, así que esto lo podemos revisar. Grave también que Tony King, que es el asesino de ambas adolescentes, ya era un criminal peligroso en Inglaterra. Y así nos lo habían dicho
a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya nos habían avisado cuando Tony King se mudó a España de que era un agresor sexual serial. Es decir, este hombre en Inglaterra se había dedicado a prácticamente asfixiar a sus víctimas para abusar sexualmente de ellas. Lo que pasa es que ese agresor sexual serial no había dado todavía el paso de asesinar y no lo dio hasta que no llegó a España. Pues que no llevaba ni un año en España cuando mata a Rocío Barinkoff. Y se encontró su ADN en el escenario de Rocío Barinkoff en una colilla de cigarrillo, pero no saltaron las alarmas porque no se habían introducido sus datos como persona peligrosa y a tener en cuenta en nuestros sistemas. Una cadena de fallos, ¿te tires? Eso es. Con lo cual, hoy Sonia Caravantes estaría viva y sí, efectivamente, lo que pasó fue que también creo que por error llevó al laboratorio de criminalística un pedazo de cristal, bueno, es plástico en realidad, de un intermitente en el que había sangre que se pudo relacionar con el cigarrillo. Hay otros muchos casos también muy, muy significativos y que nos han marcado muchísimo. Estoy acordado, por ejemplo, de las niñas de Alcácer, por Dios bendito, qué duro, ¿no? O el de Asunta, últimamente, ¿no? Que lo hemos tenido, además han hecho incluso una serie que creo que ha tenido bastante éxito. O, no sé, ha habido un montón más, Anabel Segura, que a mí me tocó muy cerca, por ejemplo, porque vivo en la zona, o Diana Kerr, como fue el de Diana Kerr, o Marta del Castillo, que todavía no ha aparecido el cuerpo, ¿no? ¿Cuál te parece como más paradigmático, ¿no? de asesinos, que en este caso han sido hombres, en principio, los que han cometido los crímenes, ¿no? Pero por algún motivo siempre son mujeres a las que asesinan. Es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? De que estamos más acostumbradas a que las mujeres sean víctimas que asesinas. ¿Cuál te parece el más paradigmático de todos estos? De los que me estás comentando, para mí hay dos que marcan la diferencia, sobre todo en la sociedad, aunque son todo casos que han calado hondo en nuestra imaginería popular y en la opinión pública. Creo que hay dos que generan además profundas transformaciones en nuestra sociedad. Uno es el de las niñas de Alcácer, sin duda. El de las niñas de Alcácer por varios motivos, bajo mi punto de vista. Uno de ellos fue o es la concatenación también de fallos policiales que se encuentran en el caso, y por supuesto el tratamiento mediático que se hace de las niñas de Alcácer, que es un antes y un después en el tratamiento mediático de los sucesos, aunque he de decir que bajo mi punto de vista estamos retornando un poco a ese tratamiento de los sucesos más amarillista que en los últimos 20 años parecía que habíamos superado desde ese caso de las niñas de Alcácer, pero de repente, pues bajo mi punto de vista, estamos un poquito. Un poco, no estamos todavía ahí. No, ni mucho menos, porque estamos hablando de que cuando se encuentran, bueno, en este caso para las personas que no lo conozcan, son 3 niñas que desaparecen haciendo autostop en una localidad, en una pequeña localidad de la Comunidad de Valencia, y inmediatamente se convierte en un caso absolutamente mediático en el que familiares, amigos y confamiliares, ya no solo me refiero a los padres, que estamos hablando de 2 adultos, sino que me refiero al hermano de 12 años, a las compañeras de clase de 14, son a diario acosados por los medios de comunicación que se trasladan allí prácticamente a vivir, concretamente 2 medios, si no recuerdo mal, Antena 3 y Televisión Española. Para prácticamente a diario dar noticias sobre los avances. Las familias se enteran en directo de las autopsias una vez que encuentran a las niñas, ¿no? Las niñas desaparecen un 13 de noviembre, aparecen un 27 de enero y se monta una jornada mediática para ver las reacciones de los padres, de los hermanos. Por lo que desvelaron esas autopsias, que fue terrible. Durísimo.
Yo creo que renuncié a la televisión ese día por meses. España se alzó en contra de esto. O sea, a día de hoy se estudia, yo doy una asignatura que me parece preciosa que se llama Criminología y Medios de Comunicación. Es un tema central el tratamiento mediático de las niñas de Alcácer, cómo se hizo. Porque además cambió también no solo el tratamiento, o sea, no solo los medios de comunicación pararon, se dieron cuenta, sino que la sociedad se transformó y dejó de pedir, es que demandaban ese tipo de información, hubo una saturación y un darnos cuenta de que pues era... ¿Qué errores se produjeron en ese caso? Porque a día de hoy el culpable sigue sin aparecer, aunque está identificado. Sí, a ver, oficialmente hay 2 culpables que son Miguel Ricard y Antonio Anglés. Antonio Anglés desaparece y no se vuelve a saber de él. Hay muchísima... Ahí también tengo que hablar sobre ese tratamiento de los medios de comunicación, porque una vez que ya, entre comillas, el morbo de la autopsia, del daño, de las lesiones, de la desaparición previa y el dolor de esa desaparición ha perdido ya interés porque ya se ha resuelto, ¿no?, la duda, empieza la segunda derivada, que es constantemente una investigación también paralela, más allá de la investigación policial, también retransmitida por televisión. ¿De dónde está? De dónde está, de las conspiraciones que hay, porque ocurre una circunstancia, sobre todo con la autopsia. A ver, bajo mi punto de vista, cuando un caso es muy mediático, se ejerce mucha presión sobre la policía. Entonces, es normal que haya errores, porque uno, pues, cuando trabaja rápido y trabaja bajo muchísima presión, pues es normal que cometa errores, ¿no? Pero centralmente la autopsia hace que se hayan podido desarrollar pues, teorías de la conspiración durante las siguientes décadas. ¿Qué ocurre? Que se hace una autopsia en la que en un principio pues no se encuentra más allá que lo que sabemos, ¿no? Que las niñas han sido abusadas sexualmente, que han sido víctimas de determinadas torturas, que han sido asesinadas con un disparo a modo de ejecución. ¿Qué ocurre? Que ya se entierra a las víctimas, pero las familias que no están contentas con los resultados pues piden una autopsia particular. ¿Qué ocurre con una segunda autopsia cuando ya la primera ha sucedido y se han enterrado los cuerpos? Pues que los cuerpos han sido lavados, los cuerpos han sido preparados para ser enterrados, con lo cual la segunda autopsia se tiene que valer de las fotos de la primera autopsia y con lo que pueda ver en los restos, ¿no? Pero esos indicios que se pueden recabar ya no están. O por lo menos solo están los que se hayan recabado en la primera autopsia, ¿no? Entonces, ¿qué dice la segunda autopsia? La segunda autopsia dice que no cuadra, no cuadran las larvas, no cuadran las moscas con lo que el autor confeso, que es Miguel Ricard, ha dicho. Que él ha dicho que sí, que las violaron, que las mataron al día siguiente, las enterraron y aquí se acabó la historia. Entonces, esta segunda autopsia lo que defiende es que eso no es verdad. Que hay como mínimo un doble enterramiento porque no coinciden el tamaño de las moscas con el de los días que se supone que llevan enterradas, y bueno, pues acaba una serie de diferencias con la primera autopsia que dan lugar a pensar, y sobre todo, la más importante es que se supone que recoge, creo que son 17 o no sé cuántos pelos, de distintas, que no se sabe de quién son, porque no tenemos el origen, o sea, no tenemos la persona con la que compararlo, pero que tienen distintos ADNs a los de el asesino confeso y el otro acusado. Por lo tanto, se supone que también hubo error en la policía porque no se habían recogido todos esos indicios en la caseta. Entonces también, pues si hay tantos pelos es porque ha habido muchísima más gente. Si ha habido muchísima más gente, entonces es porque estamos además en una época en la que empezamos a conocer las snuff movies, empezamos a conocer que la trata de personas con intención de explotación sexual
también afecta en nuestro país. Y entonces empieza a ver ahí, en medios de comunicación, con criminólogos, con falsos criminólogos que dicen serlo y no lo son, con investigadores privados que se erigen en la posesión de la verdad, etcétera, pues bueno, pues es un caldo de cultivo, Sí, junto a todo, ¿no? un caldo de cultivo perfecto pues para la teoría más potente que hay y que sigue existiendo hoy, esa creencia que es que en realidad pues formaba toda una trama de trata de seres humanos con el objetivo de explotación sexual y además de grabación de contenido explícito en la tortura y en la muerte. Justo estábamos viendo Tesis en los cines, la película de Alejandro Amenábar. ¿Pero tiene de verdad sentido para ti esa otra versión? No, No, la primera autopsia es la que... para mí no la tiene por varios motivos, porque cuando encuentras cuando encuentras el hilo de una trama así, para mí, esto es una opinión absolutamente personal, cuando encuentras el hilo de una trama que realmente existe así, terminas dando con ella. Y con esa presión, además mediática que había, que te podías encontrar pues a alguien detrás de ti que te estaba grabando y no enterarte, entonces es muy difícil, incluso si realmente hubiera existido y como estas personas que lo defienden mantenían, es que había personas muy influyentes, ¿no? Entonces no va a salir nunca a la luz. En el momento en el que tienes indicios tan potentes de una trama que es así, es muy complicado no sacarlo a la luz. Decías que había 2 casos de los que había mencionado Sonsoles. ¿Cuál es el segundo? Uno pues es este que cambia, perdonad, y el otro es el de Anabel Segura, por ejemplo, en el que encontramos que hay una mujer también. Entonces eso abre en España también un mundo de posibilidades a cómo puede ser que detrás de todo esto pues haya una mujer que pues no solo ha participado, sino que ha añadido dolor y ha añadido sufrimiento a la persona que ha sido secuestrada y posteriormente asesinada. Creo que ahí también cambia nuestra percepción sobre la criminalidad femenina en España, no solo por ese caso, sino por alguno más que ocurre más o menos en la misma época. Creo que ahí nos permite también pues, incluir en esa posibilidad, ¿no? Ya no solo de mujeres que se defienden, sino de mujeres que de forma proactiva buscan un beneficio a través del crimen y además de un crimen violento. Parece que fuera fácil esconder cuerpos. Por ejemplo, con Diana Kerr, si no es porque el asesino vuelve a intentarlo con otra chica, no nos enteramos de dónde la ha metido, que era imposible encontrarla, vamos, ya la podían haber buscado todo lo que hubieran querido, que era imposible. Pero estoy pensando, por ejemplo, en esta otra chica de Monesterio, en Badajoz, que también se la llevaron a una finca, cavaron un agujero, o Marta del Castillo, que sigue sin aparecer. ¿Tan fácil es esconder un cuerpo? Hoy no, hoy ya no. Hoy ya es muchísimo más difícil esconder un cuerpo. Hace 15, 20 años y por supuesto de ahí para atrás era muchísimo más fácil esconder un cuerpo. ¿Y ahora qué ha cambiado? ¿Qué tecnología hay? Para mí es fundamental las grabaciones. Somos grabados a cada 3 centímetros que caminamos. Antes, porque bueno, ahora dices, el móvil, sí, pero yo el móvil, en el caso de Asunta, yo el móvil puedo dejarlo aquí. Diana Kerr lo tiraron al río. Diana Kerr lo tiran al río, el caso de Asunta puede haber fallo en la triangulación o puedo dejarlo en la casa y entonces ya pues ahí se ha quedado. Pero las cámaras a día de hoy es que no somos conscientes del nivel tan elevado de vigilancia a la que estamos sometidos en la actualidad. Entonces, incluso si uno se despoja de todos los demás dispositivos, si uno no utiliza tarjetas de crédito, bueno, pues ni el móvil ni se mete a internet en ningún sitio, cada 10 metros estamos siendo grabados. Una cámara de tráfico. Cámaras de tráfico, tenemos cámaras en absolutamente de todos. Las casas, Claro, bancos. en todos los establecimientos hay cámaras de seguridad por las calles que pertenecen a fuerzas y cuerpos de seguridad.
tenemos decenas, cientos de personas con un dispositivo móvil que sacas y estás hablando en una videollamada y ya lo tienes ahí. O sea, estamos registrados, nuestra localización ahora mismo está o sea, se puede prácticamente triangular. Una cosa que a mí me llama mucho la atención. Nosotros hemos leído, que no sé si a mí exacto el dato, que 60 personas desaparecen al día en España. Estamos hablando de 20.000. ¿Por qué unos casos se convierten, tú que eres experta en los dos aspectos, en el mediático y en esto, por qué unos casos nos impactan tanto y otros pasan tan desapercibidos? Bueno, ¿por qué unos se hacen mediáticos y otros se esconden o se callan o se silencian? A ver, la cifra de desapariciones, voy a empezar por ahí, es muy elevada, pero es prácticamente igual a la cifra de personas que aparecen. Es decir, si no estoy diciendo mal el dato, creo que se resuelven el 88% de los casos de desaparición se resuelven. Porque no son crímenes, a lo mejor es alguien voluntario o que se ha escapado, lo que sea. O sea, no hay nada criminal detrás en muchos de ellos. De hecho, aquí que me va a corregir algún compañero, yo no estoy especializada en desapariciones, pero voy a abrir la horquilla para no pillarme los dedos, pero entre el 85 y el 95, ahí está el dato, son voluntarias. O sea, la persona desaparece porque quiere y no quiere ser encontrada, además. Y una vez que es encontrada, pues va a volver a desaparecer y eso también va sumando desapariciones, ¿no? Otras también pueden ser por motivos médicos, ¿no? Hablamos de personas pues que tienen alguna enfermedad psicopatológica o alguna enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, personas mayores que salen y no saben volver, ¿no? Pero en esas desapariciones en las que ya encontramos una etiología, un origen criminal detrás, mucho que ver para que se haga mediática va a ser, primero, las características de la desaparición. Es decir, no es lo mismo que una persona desaparezca después de 3 días, yo qué sé, es una persona adulto, ¿no? Que desaparezca después de 3 días de fiesta, etcétera. Bueno, pues es que, pues a saber, ¿no? ¿Dónde está? Incluso si algo le ha pasado, ¿no? Tiene mucho que ver también la familia. O sea, hay familias que aprovechan el tirón mediático. Entonces, que enseguida, pues todas sus herramientas, pues a su alcance, pues las usan, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Anna Permanger. Anna Permanger, que está aquí en el libro que he escrito, pues una de las primeras cosas que hacen sus hijos y su marido es ponerse en contacto con los medios de comunicación. Luego es verdad que hay filtraciones también, ¿no? En la policía, y hay filtraciones a medios de comunicación con casos que pueden resultar más interesantes, ¿no? Porque hay un mayor enigma o también por el tipo de víctima. Suelen ser muy mediáticos los niños, suelen ser muy mediáticos las adolescentes, guapas. Las mujeres que tienen algún atractivo físico o, por supuesto, personas que tienen alguna... que son famosas, ¿no? Si desaparece, pues La hija de, no me acuerdo cómo se llaman aquellos de Marbella. Melody. Casilasia, Melody, ¿no? Melody, otro apellido raro. Melody, o cuando desaparece la hija de Romina Power y Albano. Bueno, pues son situaciones que llaman más la atención porque mediáticamente tienen un interés añadido, que es que esta propia persona pues es famosa. Pero sí, sobre todo es esa tríada, ¿no? La víctima, o sea, las características de la víctima, el uso que haga la propia familia de los medios de comunicación para mí. Pero volvemos un poco a lo mismo, desaparecen porque, y como no vuelve a aparecer el cuerpo, pues ahí quedan en el imaginario colectivo, pero nunca más se vuelve a saber, ¿no? Estoy pensando en el niño canario, el Jeremy, o la niña inglesa que desaparece en Portugal. Es decir, que al final parece como que es facilísimo que desaparezca un cuerpo, ¿no? Sí. No estoy haciendo apología en eso, soy libre.
Ya hay que y no. Pero honestamente parece que no fuera tan complicado. Porque sin cuerpo además no hay delito, o sí hay delito. Bueno, Marta del Castillo nos demostró que sí. Ah, es verdad, es verdad. Que está O sea, eso cambió también. Ahí hay un cambio en jurisdicción al respecto. A ver, esto de si no hay cuerpo no hay delito es cierto en la mayoría de los casos, a no ser que las evidencias del suceso sean tan aplastantes, tan demoledoras, que entonces se pueda también condenar, como ha pasado con Marta del Castillo, sin la aparición del cuerpo. un caso que a nosotros nos tocó muy especialmente porque estábamos justo entonces empezando a trabajar y lo cubrimos como periodistas, que fue el caso de los marqueses de Urquijo, que fue súper mediático porque se tenía todos los ingredientes para un culebrón. De hecho, lo hemos visto en Culebrón varias veces en la tele. Ah, sí, hicieron serie. Ahí se A mí lo que me llama la atención es esa falta de empatía de las mujeres colaboradoras, ¿no? Ahí tenemos dos o tres. Porque grandes no es la explicaciones. asesina, no es ni siquiera a lo mejor la instigadora, pero es como la colaboradora necesaria, ¿no? Qué falta de empatía para una mujer. Ahí en realidad hay tres grandes explicaciones. Se pueden agrupar en tres grandes bloques. Tendríamos la mujer que efectivamente pues, no tiene empatía y que además es muy probable que haya tenido una vida en la que se le ha enseñado esa falta de empatía, esa indiferencia hacia el dolor de los demás, etcétera, porque la empatía hoy es algo que sabemos se trabaja. O sea, hay personas que nacen con mucha empatía, otras que nacen con menos empatía, pero se puede trabajar. Y exactamente igual que se puede trabajar para conseguirla, se puede trabajar también para eliminarla, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos mujeres que normalmente vienen de entornos en los que se les ha incentivado esa indiferencia frente al dolor, bien directamente o bien indirectamente, mediante pues, ser una persona abusada, etcétera, tal. Luego, es curioso porque una de las mayores motivaciones para asesinar de los hombres, sobre todo los asesinos en serie, es la satisfacción sádico-sexual. Hay poquísimas mujeres que matan por ese motivo, pero la mayoría que lo hacen es en compañía de un hombre. Es decir, que más que falta de empatía en ese sentido, y son mujeres que hacen verdaderas barbaridades, se ven motivadas a satisfacer esa necesidad sexual de su pareja. O sea, es anteponer las necesidades de su pareja, es ese deseo de satisfacer, una vez más, a la pareja. Y por otro lado, pues tendríamos aquellas mujeres que tienen la absoluta convicción de que lo que están haciendo es correcto, ¿no? Como por ejemplo, pues un ángel de la muerte o una... Algunas de las que salen en tu libro tienen esa motivación. Entonces, bueno, va incluso más allá de... Otra cosa, ¿tú crees que la evolución social del feminismo ha podido influir de alguna manera, para mejor o para peor, no lo sé, en el crimen de las asesinas? De momento no tenemos datos que así lo avalen, es decir, no tenemos datos que muestren que hay un incremento de las agresiones violentas por parte de mujeres a otras personas en las últimas décadas, ¿no? Que es cuando más ha florecido pues este movimiento feminista, ¿no? Desde los años 60 a 70 del siglo pasado. Ha influido en la forma que tenemos de ver la criminalidad femenina, porque antes se pensaba pues, que las mujeres no podían ser violentas, que las mujeres no podían ir contra sus propios familiares y que solo mujeres extraordinariamente enfermas o trastornadas podían realizar este tipo de crímenes. Ha habido sí una revisión sobre cómo estudiamos la criminalidad femenina, en eso totalmente. Sí vemos a lo mejor un aumento pero son como, entendiendo la expresión, son como brotes verdes. Hablamos, por ejemplo, de un aumento de mujeres en el sicariato en Latinoamérica, por ejemplo. O sea, sí se ve, pero el porcentaje es pequeñísimo. Con ese cambio de roles que comentabas antes, la mujer ha salido de ese entorno privado para hacer una vida muy similar, con lo cual las oportunidades para todo
se están igualando, con lo cual la tendencia quizá fuera a que cada vez haya menos diferencias. Claro, pero el cambio debería ser real. Sé que pensamos a día de hoy, porque el cambio ha sido muy grande, que vivimos en un mundo de igualdad, sobre todo en países pues más desarrollados, pero no es así. Seguimos teniendo una socialización primaria, secundaria y terciaria diferencial para hombres y mujeres. El cambio es muchísimo más largo, o sea, aunque de verdad el cambio que ha habido entre mis abuelos y mis hijos, Entre nuestras madres y nosotras. sin ir más lejos, entre efectivamente mi madre, que desde aquí le mando un saludo, no podía abrir una cuenta bancaria si no iba con ella su padre o ya su marido en su momento, ¿no? Cuando se casó no había derecho al divorcio, ¿no? Bueno, pues son cambios muy profundos, pero si lo viéramos en porcentajes, y por supuesto hablamos no solo de sociedades más avanzadas, sino dentro de esas sociedades en pequeñas burbujas, pues veríamos que a lo mejor para conseguir una igualdad real que pudiera influir en que cometiéramos los mismos crímenes, etcétera, etcétera, pues a lo mejor hemos avanzado en un 5% y nos queda un 95%. Y aún así, el delito cualquiera es multifactorial y uno de esos factores es el biológico también. Y ese es inalienable. Claro. Tenemos distintas hormonas. A ver, inalienable en el sentido de que tú puedes medicar, puedes cambiar de sexo, pero la hormona de la testosterona pues influye para que tengas una determinada conducta, los estrógenos otra, etcétera, ¿no? Yo quería hacer una mención especial a la literatura y a las series y a la filmografía sobre este tema, porque no sé si será porque yo me aficiono últimamente a la novela negra, no me preguntes por qué, porque nunca me había llamado la atención, pero yo creo que me he enganchado entre las trilogías del Baztán, los Carmen Mola y demás, pero también ha crecido mucho, por ejemplo, series desde Colombo, ¿te acuerdas de Colombo? A CSI o... De repente esto como que de hecho ahora creo que salía un programa que se llama Asesinas, no sé si lo has... Y en La Sexta. En La Sexta. ¿Tú no crees que esto se ha incentivado? Código 10, por ejemplo, que está animando incluso ¿cómo se llama? Iker Jiménez ha pasado de hablar de ovnis a hablar de crímenes, ¿no? Es que hay una fascinación por los true crimes, que eso está creciendo un montón y eso es muy nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que...? De hecho, habéis mencionado 2 programas en los que he estado como criminóloga, que es Código 10 y Horizonte y Cuarto Milenio. La fascinación por el crimen es desde siempre. Porque los Conan Doyle ya existían, ¿no? Pero me voy a Roma, me voy a Grecia. La fascinación, o sea, una vez que ya normatizamos nuestra convivencia, ¿no? que empezamos a poner normas y a decir lo que está bien y lo que está mal, desde el principio de los tiempos la mayor ofensa es el asesinato. Las mayores ofensas son si dejamos las ofensas contra las distintas religiones, ¿no? Que bueno, pues ahí también las tenemos. Pero es el daño físico hacia nuestros congéneres, ¿no? Con lo cual, esa fascinación, sobre todo el intentar entender por qué ocurre, ¿no? ¿Qué le pasa por la cabeza a una persona que pues, coge un cuchillo y le da 15 puñaladas a la persona que tiene al lado? ¿Por qué ocurre? Pues históricamente hemos pasado por distintas fases, pero el interés siempre ha estado ahí, siempre. ¿Qué ocurre ahora con el true crime, no? Pues que venimos de un momento en el que, y esto se lo puedo decir a los oyentes, Juan Rada, el último director del Caso, el periódico que trataba crímenes, y sucesos en España, pues Juan Rada les puede contar cómo desde el gobierno, desde Franco, pues les decía que solo podían poner 2 crímenes en un periódico, ¿no? Que lo demás, pues que fueran otro tipo pero crímenes violentos solo 2. Y como se bebió la sociedad el caso con esos 2 crímenes, les dijo hay que bajarlo a 1. 1 a la semana. Es decir, que el interés
siempre se va a tener. Vicente Garrido, uno de los, es la figura top de la psicología criminal en España, y estoy de acuerdo totalmente con él, también le mando un abrazo desde aquí, que nuestro interés tiene mucho que ver con la autodefensa, ¿no? Si cuanto más sé sobre un suceso que me puede ocurrir en el fondo, pues más fácil va a ser para mí defenderme, ¿no? Si yo conozco pues cómo se mata, a quién se mata, por qué se mata. A mí me encanta y me parece más bonita que sea puro morbo. Sí. No, pero me parece una teoría muy veraz. A mí no es la primera vez que viendo una serie o viendo una peli has dicho, eso me podría haber pasado a mí ayer volviendo de no sé dónde. Y de hecho, el interés que hay por el true crime y por la criminología es mucho mayor en las mujeres, pero además en un porcentaje altísimo. Y también confirma esta teoría, porque somos la víctima mayoritaria a un nivel espectacular. ¿Quién ha visto la situación de Diana Kerr alguna vez? De estar en una calle muy oscura con alguien que te sigue. Es que yo creo que es imposible ser mujer y no haberte visto en esa situación. Afortunadamente, no te cuentan por un señor como el chicle, eso, y entonces no te pasa nada. Pero estar en esas situaciones de tensión... Yo hago intervención con mujeres en riesgo de perdonad que no me va a salir, de exclusión social en Cruz Roja. Y bueno, pues como criminóloga yo sobre todo lo que aporto es la sensibilización hacia pues lo que nos puede ocurrir en el mundo siendo mujeres, ¿no? El otro día hablábamos de matrimonios forzosos, etcétera. No hay una intervención en la que prácticamente el 100% de las mujeres no cuenten una agresión a lo largo de sus vidas. Y hablo de personas de 16 años y personas de 90. Agresiones de todo tipo, ¿no? Cuando uno dice la palabra agresión, pues uno siempre piensa en un golpe, ¿no? Pero una agresión verbal, una agresión de corte psicológico, una agresión institucional, una agresión por el mero hecho de ser mujer. Yo dejé de montar el metro en COU o en primero de carrera por todas las cosas que me pasaban. Ninguna como para ir a la policía, gracias a Dios. Pero dije, pues el que evita el peligro evita la ocasión, ¿no? Está claro. Sí, esa oportunidad efectivamente es... Y bueno, pues es que la realidad es así, por lo tanto es imposible hablar de igualdad, por lo tanto también es imposible hablar de igualdad también en términos criminales. O sea, es que es mucho el camino que queda por recorrer y seguimos siendo la víctima mayoritaria. Es un hecho. Victoria, qué interesante. La verdad es que podríamos seguir toda la mañana. Sí, no, es que verdaderamente, es que a mí estabas hablando y se me ocurría eso. Lo que no tenemos es más tiempo. Pero qué interesante, Victoria, te agradecemos un montón. Te seguiremos en tu blog, que se llama Cuadernos de Criminología, en tu podcast. Además de en Instagram, que tienes unos reels súper interesantes. Pero de verdad te lo agradecemos infinito que hayas estado con nosotros y nos hayas aclarado, nos has enseñado muchas cosas. Al revés, muchísimas gracias por la invitación, he estado muy cómoda y bueno, para mí sois un referente de mujeres empoderadas y que con mucha ilusión pues hacen cosas muy valiosas como estas entrevistas. Oh, qué bien, muchísimas gracias. Bueno, y damos las gracias también a nuestros oyentes que nos han seguido un mes más y nos vemos el mes que viene en el podcast. Y no olviden que seguimos en redes también nosotras, tanto Instagram como TikTok. Y mándenos sus comentarios, que nos gusta leerlos. Un saludo.